Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Humberto y a Marta por la invitación. Y vamos a hablar un poquito, el tema que nos pidieron es hablar de las opciones quirúrgicas para tratar el rectocele. Y traté de armar la charla un poco con estos dos objetivos: analizar las diferentes alternativas terapéuticas que tenemos para el tratamiento del compartimento posterior y hacer algunas consideraciones sobre la elección del paciente antes de encarar estos tratamientos. Si vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, los objetivos que queremos lograr de ese tratamiento son poder restaurar la anatomía del piso pelviano, restaurar la función sexual y defecatoria, poder aliviar la sintomatología que tenga el paciente, que generalmente nos consulta por eso, y no generar otros defectos deleterios, ya sea anatómicos o funcionales, ¿no? Y que la cirugía que elijamos tenga la mejor tasa de éxito posible. Lo podemos tratar en forma quirúrgica por tres vías. Uno podría ser la vía abdominal, otro la vía vaginal y otro la vía endoanal. De la vía abdominal no me voy a referir mucho, porque cuando tratamos un rectocele por vía abdominal es en el contexto del tratamiento de un prolapso apical, cuando estamos haciendo una colposacropexia. Raro, ¿no? O sea, no iríamos a elegir una vía abdominal para tratar exclusivamente un rectocele. Entonces nos vamos a centrar más en la vía vaginal y la vía endoanal. En lo que es vía vaginal tenemos la cirugía clásica, que se hace por más de 200 años, que es la colporrafia posterior tradicional que todos conocen. Sirve para tratar cualquier tipo de defecto posterior, ya sea rectoceles altos, medios, bajos, y lo que hacemos es una disección extendida de la mucosa de la cara posterior de la vagina, identificamos la fascia rectovaginal y hacemos toda una aplicatura en la línea media. Y después hacemos la reparación de lo que es el cuerpo perineal, lo que será el nivel 3 de Delancey. Y no hacemos lo que es la miorrafia de los músculos elevadores del ano, que por ahí muchos la han aprendido a hacer y en muchos lados todavía vemos que se siguen haciendo, pero es una intervención que no tendría indicación para seguir haciéndose. Ahí se ve el gráfico, cómo se hace la aplicatura de la fascia, después se hace la aplicatura de la mucosa y reparamos ahí abajo el cuerpo perineal. ¿Por qué no hacemos la miorrafia de los elevadores del ano? Porque si ven, ahí se ve lo que sería el aspubo rectal del elevador del ano, que rodea la vagina acá por el costado y da la vuelta por detrás al recto. En ningún momento ese músculo está entre el recto y la vagina, que es donde nosotros lo llevamos cuando hacemos esa miorrafia. Con lo cual es un procedimiento, estamos llevando los músculos a un lugar donde no están y no cumple ninguna función. Y si lo vemos en un corte sagital, como vemos acá, estamos llevando, generalmente los músculos se toman acá, en el medio de la vagina. Entonces este tipo de intervenciones terminan produciendo dispareunia y nos fabrica la clásica vagina en reloj de arena. Entonces el lugar donde tenemos que trabajar cuando hacemos la reconstrucción del cuerpo perineal es acá abajo, en los músculos del cuerpo perineal, bulbo cavernoso y transverso, ¿sí? A veces puede tomarse algún fascículo del elevador del ano acá abajo, que es donde se están insertando con los músculos del cuerpo perineal, pero la clásica cirugía de poner las alis y buscar ahí en los costados el elevador del ano produce eso, dispareunia y vaginas en reloj de arena. Los resultados de la colporrafia posterior son bastante satisfactorios, van del 76 al 96% según las diferentes series de casos. Tiene leve mejoría en lo que es las disfunciones defecatorias y tiene un 15% de incidencia de dispareunia de novo. Tenemos otra forma de tratar el rectocele por vía vaginal, que es la conocida reparación sitio-específica. Esta reparación la describió Richardson en el año 93, también sirve para tratar cualquier tipo de defecto del compartimento posterior, y el procedimiento es el mismo. Hacemos la apertura de la mucosa, la colpotomía posterior, identificamos la fascia, pero en vez de hacer la aplicatura a nivel central, lo que tratamos es identificar cuál es el defecto que tiene la fascia y corregir solamente el defecto. Entonces podemos tener defectos transversales, como se ve ahí, y llevamos la fascia hacia abajo y hacemos la reparación de un defecto transversal. Podemos tener el defecto transversal pero más alto, entonces llevamos la fascia y la reparamos arriba. Podemos tener otros formatos diferentes, se llaman defectos en palo de hockey, los que se les ocurra. Hacemos solamente la reparación del defecto, sin hacer toda la aplicatura. Los resultados también son
favorables. Según las publicaciones podemos tener entre el 56 hasta otros que curan el 100%. Y tiene mejoría en la función sexual y defecatoria, con una tasa de dispareunia un poquito más baja que la colporrafia tradicional. Entonces esta cirugía siempre fue el procedimiento de elección en pacientes sexualmente activas, donde el objetivo era reducir el bulto y mejorar los trastornos defecatorios. Y después, con el advenimiento de las mallas, surge la posibilidad de tratar el compartimiento posterior y hacer un agregado de malla para reforzar esa fascia. Y acá, bueno, ahí aparecen varios interrogantes. ¿Cuál es la mejor malla? ¿Cuál es el mejor paciente? Y bueno, y fueron apareciendo bibliografía con diferentes resultados según las intervenciones que se hacían. Todos estos trabajos que hablan sobre reparación con malla, estamos hablando de malla de refuerzo. O sea, para hacerlo en criollo, malla de refuerzo es el parchecito de malla, es recortar un cuadradito de malla con una estampilla y reforzar la fascia. O sea, no son las mallas en el contexto de los kits para hacer colposuspensión, que realmente también traen un sector de malla para refuerzo en compartimiento anterior o posterior según el dispositivo. Pero todos estos trabajos es un pedacito de malla para reforzar la fascia. Y también los resultados son variables según las publicaciones, las tasas de curaciones son similares y todos estos trabajos carecen de eficacia y seguridad a largo plazo. Y después, por último, tenemos la vía endoanal, es tratar el rectocele por vía endoanal. Esto lo hacen mucho los proctólogos. Es útil para rectoceles medios y bajos, ya para rectoceles altos es más difícil poder acceder, y permite resolver por ahí en forma concomitante alguna otra patología anal. Y se entra por la mucosa anal, se repara la fascia y, o sea, no tenemos ninguna cicatriz, ninguna lesión a nivel vaginal. Bueno, están los resultados, les paso rápido. Tiene una tasa de curación entre el 70 y 98% con mejoría de las funciones defecatorias. Pero no tiene mucha información sobre los resultados en las disfunciones sexuales, porque es algo que no se han estudiado en todos estos trabajos. Bueno, ¿qué elijo de todo esto? ¿Qué es lo que dice la evidencia cuando lo empezamos a comparar uno con la otro? ¿Qué es lo mejor? Y acá nos basamos en trabajos que sean de buena calidad metodológica, randomizados, aleatorizados, con evidencia de nivel 1. El trabajo de Kahn y el de Niemen, que son los más importantes y que un poquito cambiaron la forma de tratamiento del compartimiento posterior, concluyen que el abordaje transvaginal es superior a lo que sería el abordaje transanal. Entonces ya a partir de este trabajo empezamos a descartar el tratamiento por vía endoanal del rectocele. Ambos son efectivos para curar las disfunciones defecatorias, pero a nivel recidiva nos va mejor con la vía transvaginal. ¿Qué pasa en la colporrafia tradicional contra la sitioespecífica? La colporrafia tradicional ofrecería mejores resultados anatómicos y funcionales si la comparamos con la reparación sitioespecífica. Y este es el otro trabajo de Abramo, que también es bastante importante, en evidencia de nivel 1, que dice que la reparación sitioespecífica se asocia con una mayor tasa de recurrencia y los resultados funcionales serían iguales. O sea, nos iría un poquito mejor para tratar el compartimiento posterior con la colporrafia tradicional, que fue lo primero que hablamos. Con respecto a mallas, hay trabajos según el tipo de malla que se utilice, pero no hay ningún trabajo que realmente demuestre que el uso de mallas en el compartimiento posterior prevenga o disminuya la tasa de recurrencias si lo comparamos con la cirugía sin malla. Y este es el trabajo más importante, es el único que hay con evidencia de nivel 1, que es el trabajo de la Cleveland Clinic del Dr. Walters, y compararon sitio específica, colporrafia posterior y colporrafia posterior con malla, y no encontraron diferencia significativa. Incluso les fue peor las pacientes que trataron con malla. Acá utilizaron una malla biológica, entonces lo que se cree es que como pusieron la malla no le dieron tanta relevancia al tratamiento de la colporrafia, y bueno, terminó paradójicamente siendo el grupo que peores resultados tuvieron. ¿Qué dice el Cochrane? Que hace toda una revisión de compartimiento posterior, y las conclusiones del Cochrane son las siguientes. Bueno, que el abordaje en transvaginal reduce significativamente la recurrencia del prolapso comparado con el transanal, ¿sí? Como dijimos antes. Y ambos abordajes son igual de efectivos para corregir la función rectal y sexual. Y el uso de mallas, como venimos diciendo, no ha demostrado que mejore los resultados.
con lo cual no tendría ningún sentido colocar una malla en el compartimento posterior donde sabemos que no vamos a tener ningún beneficio y le vamos a agregar a ese paciente todas las complicaciones que puede tener por la malla. Así que malla en compartimento posterior no estaría indicado. Y después con una evidencia con un poquito de menos calidad metodológica, evidencia de nivel 2, que la colporrafia posterior sin la miorrafia ofrecería mejores resultados anatómicos y funcionales si la comparamos con la sitio-específica. Para esto todavía se requerirían mayores estudios. ¿Qué dice el Colegio Americano? Que el abordaje por vía vaginal es superior al abordaje transanal, como venimos diciendo. Faltan estudios randomizados que puedan hacer una conclusión de buena calidad meteorológica en cuanto a colporrafia tradicional y sitio específica. Y el Colegio Americano le opone abandonar la aplicatura del elevador del ano en forma sistemática en las pacientes sexualmente activas. Y un par de cositas de la selección del paciente, que creo que es lo importante, que es muchas veces donde después aparecen los mayores conflictos. Cuando nos llega una paciente así con rectocele, que nosotros le vamos a indicar un tratamiento, muchas veces esta paciente viene con síntomas. Y acá es donde tenemos que tener en cuenta que muchos de los síntomas que puede presentar el paciente no tengan que ver con el prolapso y pueden ser secundarios a otra cosa. Si vieron, en todas las revisiones se habla de síntomas defecatorios, trastornos colorectales. Entonces uno, ¿qué es lo que tiende a pensar? Que el síntoma defecatorio que tiene el paciente seguramente tenga que ver con el prolapso. Pero hay muchas veces que no, que es por otra cosa. Entonces si nosotros a ese paciente le resolvemos el prolapso y el síntoma no tiene que ver con el prolapso, lo más probable es que el síntoma siga y no lo podamos ayudar a ese paciente. Y si no, todo lo contrario, que muchas veces el tratamiento que vamos a hacer nosotros le empeore el síntoma a ese paciente. Entonces es muy importante la evaluación previa. Y los síntomas principalmente son las disfunciones defecatorias, donde tenemos dos tipos, lo que es la constipación y la incontinencia. Constipación, dos grandes tipos. Constipación de tránsito, la paciente que es lenta y que va al baño cada tanto, pero cuando se sienta no tiene dificultad. Y la constipación que nos importa a nosotros para las pacientes con prolapso del compartimento posterior es la constipación de tracto de salida, que es la paciente que se sienta en el baño y tiene que hacer un esfuerzo defecatorio muy importante, tiene que ayudarse con maniobras, tiene que reducir el prolapso. Son todas maniobras para poder vaciar el intestino, si no, no lo logra hacer. Y esa es la que tenemos que identificar y tratar de ver si es por el prolapso o es por otra cosa. Y lo mismo pasa con la incontinencia, ¿sí? Hay pacientes que muchas veces el tener el defecto posterior hace que acumule materia fecal y va como perdiendo como gotitas y se manifiesta como incontinencia. Entonces sí, si le corrijo el prolapso le voy a mejorar, y otras pacientes no, tienen por ahí una lesión en el esfínter anal y eso hace que tenga esos episodios de incontinencia. Estos son los criterios de Roma de constipación, no les quiero hacer muy largo, pero bueno, básicamente es eso, es el gran esfuerzo defecatorio, heces duras, maniobras para poder vaciar el intestino. Y lo que sucede, la paciente en reposo, si vemos acá, tiene que tener un buen tono del músculo que es el aspubo rectal del elevador del ano que veíamos en las otras fotos, y el esfínter anal interno. Él tiene que tener un buen tono del aspubo rectal y un buen tono del esfínter anal interno para mantener la continencia. Y cuando la paciente va a defecar, ¿qué es lo que pasa? Se relaja el piso pelviano, entonces se rectifica el recto, ahí se dilata el esfínter anal interno y después, por un acto voluntario, relaja el esfínter anal externo y la paciente logra defecar. Si eso no ocurre, porque estos músculos están alterados, que ahí es donde está el principal problema de estos pacientes, no va a poder defecar. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene la fuerza por los movimientos peristálticos que está haciendo el intestino, llega la materia fecal al canal anal y ahí debería relajarse, como decíamos, relajar el pubo rectal y relajar el esfínter anal interno. Y entonces de esa forma la paciente logra defecar y evacúa bien el intestino. Pero si viene la materia fecal y eso no ocurre, y muchas veces lo que pasa en muchos de estos pacientes es que tienen lo que se llama anismo o tienen lo que se llama contracción paradojal, o sea, los músculos están trabajando al revés, o sea, no están trabajando con esa coordinación que acabamos de explicar, hace fuerza y tiende a cerrar. Entonces ahí es donde el paciente tiene que hacer todas las maniobras y todos los esfuerzos para poder vaciar. Entonces, de hacer tanto esfuerzo para poder vaciar el intestino por este trastorno, ¿qué es lo que pasa? Se forma un canal de alta presión en el recto y eso muchas veces es lo que terminó generando el prolapso o el defecto del compartimento posterior.
¿Se entiende? Entonces si yo voy y le tracto el rectocele, lo más probable es que tenga más dolor, siga más constipada porque le comprimí todo, y lo más probable es que recidive al poco tiempo esa cirugía porque se va a llevar puesto todo. Entonces, si logramos identificar eso, lo tratamos primero y después recién encaramos la intervención quirúrgica. Por eso es fundamental el interrogatorio y preguntar todas estas cosas antes de hacer el tratamiento. Y con la incontinencia pasa algo similar. Si la paciente es incontinente y tiene un defecto en el compartimento posterior, muchas veces ese defecto que tiene le está haciendo, de alguna forma le está ayudando. Si nosotros le resolvemos ese bulto, le vamos a generar un canal de más presión, y si antes por ahí perdía gases, después de tratarla empieza a perder materia fecal. Y ahí después viene y nos quiere matar. Y si ahora antes se me escapa un gas, ahora mancho la bombacha. Bueno, las disfunciones defecatorias son bastante frecuentes. 92% tienen frecuencia normal, 74% tienen que hacer esfuerzo defecatorio, 24% siempre, 31% de los pacientes con rectocele se tienen que digitar y 16% son incontinentes. O sea, son síntomas bastante frecuentes, y si lo entramos a preguntar van a ver que se ve más de lo que creemos. Y esto es independiente del estadio, que es otro concepto importante a tener en cuenta. Podemos tener prolapsos muy chiquititos y tener trastornos colorectales importantes, o prolapsos más grandes y es igual, no cambia a medida que va avanzando el prolapso. Y no olvidar en pacientes con trastornos obstructivos la posibilidad de que podamos tener un cáncer colorectal, que es el tercer cáncer en frecuencia en la mujer. Entonces chequear que todas estas pacientes tengan todos los controles y los screening al día. Si identifiqué un trastorno en el vaciado, las mandamos a estudiar. ¿Cómo las mandamos a estudiar? Con estudios funcionales. Y el estudio funcional que le pedimos a estos pacientes es un estudio que se llama manometría anorrectal. La manometría anorrectal, con un test que le hacen, que es inflar un baloncito y hacerle al paciente a ver si lo logra expulsar, ya es suficiente para categorizar si la paciente tiene una constipación del tracto de salida, como decíamos recién. Si la paciente se hace la manometría con este test y le sale normal, que evacúa bien y que no tiene ni anismo ni contracción paradojal del tubo rectal, listo, es por el prolapso y estamos en condiciones de operarlo. Si la paciente se hace el test y le sale, hacemos la manometría con el test de expulsión de balón y está alterado, entonces esa paciente la mandamos a hacer una rehabilitación, y una vez que haya rehabilitado y que empiece a trabajar en forma coordinada todos estos músculos, vamos a recién ponerla en plan quirúrgico para hacer el tratamiento quirúrgico. En casos más complejos pedimos estudios de más complejidad, que no los quiero complicar ahora. Y esto es lo que decíamos: si encontramos la disfunción, la hacemos evaluar, y si tienen defecto, la mandamos con... Generalmente esto es un trabajo interdisciplinario que hacemos con los gastroenterólogos que están especializados en todo lo que es motilidad digestiva, y lo que hacen estos pacientes lo llaman una rehabilitación, una rehabilitación rectoanal con biofeedback, que les enseñan a coordinar y a trabajar bien los músculos del canal anal para que puedan defecar en forma satisfactoria. Y una vez que logran eso, ahí vamos al plan quirúrgico para resolver el punto. Y bueno, entonces para terminar, es imprescindible nuevos estudios randomizados en mujeres con rectocele para ver cuál es la intervención más eficaz y con menos complicaciones. Los trabajos con mallas hasta el momento no han demostrado que mejoren los resultados, entonces no tendríamos indicación de usar malla en el compartimento posterior. Y es imprescindible una evaluación integral desde el punto de vista anatómico y funcional en todas estas pacientes, ¿sí? Que tengan una correcta evaluación de los síntomas del piso pelviano antes de realizar cualquier intervención quirúrgica. Ya, como ven ahí en la foto, un mal diagnóstico va a equivaler a un mal resultado terapéutico. Nada más.